Buenas noches nuevamente a todos. Sí, vamos a tratar un tema interesante, pero desde la óptica de la planificación, no de la óptica simplemente de la herramienta. Recuerden el dicho del martillo dorado. Si la única herramienta que posees es un martillo, todos tus problemas los resuelves clavando, ¿sí? Entonces, es importante que desde la óptica de la planificación pensemos un poquito más allá sobre qué herramienta verdaderamente nos puede servir. También hay otra frase muy bíblica que dice que yo no a los tibios los escupiré de mi boca. Eh, si no eres frío o caliente, si eres simplemente tibio, te escupiré de mi boca, dice la Biblia, para un razonamiento bastante interesante. Eh, Del 100% que saben la mayoría de planificación, el 50% está equivocado y el otro 50% lo aplicamos a medias, ¿sí? Que es lo más complejo. Un ejemplo de ello es eh, valor ganado. La mayoría de ustedes oyen el concepto de valor ganado. De 10 proyectos que aplican valor ganado, 9 lo aplican mal. Y el décimo lo aplica a medias, que es lo complicado. Y todo termina con que, porque es que nos falta información, nos falta datos, nos falta mucha información. Por ejemplo, uno llega a ver gente que te da, ¿cómo es? Avance de una obra con una de las herramientas un poquito nefastas que existe, que es Project, este, sin recursos, sin materiales, sin equipos y comenzamos a hablar, a dar porcentajes. Resulta que es allí donde comienzan los problemas, porque la mayoría de las actividades se van a traslapar y cuando actividades se traslapan, uno más uno no es dos, uno más uno sigue siendo uno, ¿sí? Entonces, porque si usted está trabajando en una hora, dos actividades, pues ¿cuánto se va a demorar esa actividad en esa misma hora? Pues una hora. Eso en rendimiento no significa que esa hora más esa hora te esté dando dos. Es ahí. Entonces veamos desde nuestra óptica qué es. Vamos a ver desde un cuento, vamos a estructurar, vamos a volver a ser un poquito niños y hablar de un cuento. ¿Sí? El viaje de un proyecto con Primavera P6. ¿Sí? Un día un cliente visionario decidió invertir en una obra de infraestructura para transformar la vida de una comunidad. Tenía los recursos, el contrato y el presupuesto, pero sabía que el verdadero reto estaba en coordinar cada una de las fases del proyecto. Entonces apareció Primavera, el guardián del tiempo y los recursos, quien tomó el mando como centro de control del proyecto. En primavera, ¿qué es lo que hacemos? Pues dibujamos una línea base marcada como el compromiso inicial, una programación viva que permitiría ajustar el rumbo ante cualquier imprevisto. ¿El viaje comenzó en dónde? Pues en los diseños y los permisos, donde los ingenieros y consultores trabajaban mientras esperaban las aprobaciones legales. Era un cuello de botella inevitable, un triángulo de espera de 3 meses que podía frenar todo si no se vigilaba con cuidado. Superada esa prueba, la obra entró en la fase de obras preliminares, abriendo caminos, despejando terrenos, resolviendo interferencias, pero también aquí aguardaba otra espera, la entrega de predios que costaba 2 meses de paciencia, por ejemplo. Con los terrenos listos, la comunidad vio alzarse las estructuras principales, era la fase más larga y desafiante, columnas, vigas, concreto, que requerían suministros críticos. Primavera vigilaba cada entrega de acero y maquinaria como quien cuida tesoros en medio de la travesía. ¿Sí? Finalmente,
Llegó el turno de la inspección y pruebas, cada detalle debía ser validado, cada sistema comprobado. Solo así se aseguraba que la infraestructura no fuera solo cemento y acero, sino confianza para la gente. Cuando la última flecha del mapa se cumplió, el proyecto fue entregado y al final del recorrido, la comunidad que antes esperaba recibió con orgullo una obra terminada, símbolo de desarrollo y esperanza. Primavera cerró el libro de este proyecto sabiendo que no solo es una herramienta, sino el narrador silencioso de un viaje exitoso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos en la planificación. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Contamos un relato, llevamos unos lineamientos típicos, línea base, ruta crítica. Por ejemplo, si esto fuera un examen y usted fuera mis estudiantes, les pondría un examen, ¿qué ruta crítica y cuál es el camino más largo? ¿Sí? Y ahí se comienza, como aquí en la costa dicen, un arroz con mango, porque la ruta crítica es el camino más largo para terminar el proyecto. ¿Sí? ¿Y qué es el camino más largo? ¿Sí? Entonces resulta de que hay dos conceptos un poquito disímiles sobre el concepto de ruta crítica, ¿sí? La gente cree que la ruta crítica es una, ¿no? Un proyecto puede tener N rutas críticas. Lo único que sí debe haber, cada vez debe haber una línea base principal, la original y después todas las que se vayan actualizando. Sí, eso es en primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que, en pocas palabras, detrás de esa planificación existe? Pues existe todo lo que ustedes están viendo ahí. Están viendo ahí en mi pantalla, ¿sí? El control del proyecto, ¿sí? Entonces, en el control del proyecto hay unos lineamientos que hay que seguir. Si eso no se sigue, pues definitivamente no vamos a incumplir. Y al incumplir, ¿qué significa? Pues que no estamos haciendo lo que nosotros creíamos que era, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a planificar y vamos a utilizar un software robusto como es Primavera, necesitamos tener insumos primarios, no ganas, insumos primarios. No solo con voluntad se puede hacer la planificación, tenemos que tener esos insumos. Sí, entonces, ¿esto qué es lo que nos indica? Que no solamente la herramienta, por ser esa herramienta, puede resolvernos nuestros problemas, ¿sí? Ya debemos de ser aquí disruptivos en un momento dado. Por ejemplo, anteriormente todo lo hacíamos en Excel, ¿sí? Y mucha gente hizo mucha cantidad de información. Hay empresas que tienen el 90% de su historia en Excel. Y ahorita, ¿qué tienen que hacer? Pues estarle pagando a personas para que limpien esos datos porque esa información fue mal coleccionada, ¿sí? Acuérdense lo que hacía mucha gente en que, ay, para verse el título más bonito en Excel, remarcaban dos columnas, ¿cierto? O dos filas. Y eso para la limpieza de datos es nefasto. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasó. Nosotros nos acostumbramos y nosotros nos acostumbramos a programas eh, como Project que cuando ya solamente abriendo el programa, ya como tal, puedo comenzar a hacer la planificación. ¿Sí? Puedo hacer la planificación, yo puedo darle unas duraciones, puedo convertir esto en autoprogramar, puedo conectar y listo, ya planifiqué. Eso no es planificación. Esto no es facilismo, no es que no, esto no es planificación. Planificar y en un programa como Primavera va un poquito más allá. Si no tengo unos insumos primarios, el resultado es lamentable.
los americanos tienen una expresión muy fuerte para ello, GIGO, garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. ¿Sí? Si nosotros no podemos tener colectar la información que necesitamos, pues la verdad es que no se puede. En pocas palabras, esto, por más que nos resulte rápido para hacer, no es correcto en la planificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros acá podemos mostrar o necesitar para poder hacer una mejor planificación? Pues nosotros necesitamos saber cómo nos vamos a mover, ¿sí? Sí, y al movernos, ¿qué podemos identificar? Ah, que el proyecto tiene unos insumos principales que para nosotros en la planificación con primavera se nos van a convertir en unas variables. Correcto. ¿Cuál es la primera? La gobernanza y el contrato. ¿Sí? Es fundamental saber cómo me voy a mover. No es lo mismo utilizar un contrato diferente. Aquí estamos viendo FIDIC y en Perú se está manejando mucho ahorita NEC, ¿sí? Pero hay veces sí, vemos el contrato y hasta aprendemos y nos metemos en cursos de NEC, pero hay veces no interiorizamos todo lo que dice ahí. Por ejemplo, basa todo en el compromiso y basa todo en el concepto de que las dos personas que firman ese contrato, lo mínimo que han hecho es leerlo para ver en qué se comprometieron. ¿Sí? Y cuando después se firma el contrato y comienzan una de las partes a pedir todos los insumos, oye, tú me contrataste para construir o para que te llene matrices o para que te llene de documentos. Y es ahí donde comienzan las problemáticas. Otros contratos, por ejemplo, los contratos a suma alzada, que es el facilismo de las personas. Sí, es un número y hay veces no sabemos ni siquiera qué es lo que implica esa suma alzada. Entonces, estas gobernanzas y contratos van en la planificación y son insumo principal de la planificación. No son solamente hitos de ella. También tenemos qué planificación vamos a utilizar, qué metodología, línea de balance, vamos a utilizar las Planner System, qué herramienta vamos a utilizar para poder comenzar a ver que ese cronograma no sea tan fantasioso como veíamos en el cuento, sino que se convierta en una realidad. Sí. Y lo más importante de ello es el concepto del riesgo. Ya gracias a Dios y a la Santísima Virgen dejamos de creer que los riesgos eran negativos. Yo una vez en un proyecto estuve y pregunté sobre si dónde estaba la matriz de riesgos. Entonces uno de los dueños, ay, pero Jair, deja de ser negativo, hay que ser positivo. Los riesgos, no, los riesgos son reales en los proyectos y hay que valorarlos, cuantificarlos, ¿sí? El mejor riesgo es el que no se tiene. ¿Cierto? Hay tres formas de lidiar con un riesgo: mitigarlo, trasladarlo o evitarlo. No hay más, ¿sí? No hay más. Y nosotros cuando decidimos construir proyectos, ¿qué hacemos? Le trasladamos parte de ese riesgo a los contratistas. Y si el contratista sabe hacer su proyecto, pues va a verificar ese criterio de cómo va a ejecutar. Otro elemento fundamental es los recursos, productividad y rendimiento. No son cosas diferentes, ¿sí? Y
ese tema es fundamental tenerlo en cuenta por el clima, por hasta simple y llanamente. Ahorita me veía el calendario peruano, ¿sí? Y simpáticamente, ustedes tienen festivos dobles, 28 y 29 de seguido, ¿sí? Este es el calendario colombiano. El único dos festivos dobles que nosotros, o seguidos que nosotros tenemos es viernes y ve jueves y viernes santo, ¿sí? Pero ustedes acá tienen unos festivos menos que nosotros, pero los tienen. Pero en este calendario hay que ustedes ven, por ejemplo, aquí en febrero no hay festivos. En este año, pues no hay festivos. Sí, pero esto solamente se cumple si el proyecto está en el centro del país. Acá en la costa, no. Si aquí hay un costeño, me dirá qué pasa en la primera semana de febrero o qué pasó en la primera semana de febrero, 40 días antes de Semana Santa, los carnavales, ¿sí? Y no aparecen como unos festivos, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Aquí estamos en agosto. Acabamos de pasar agosto, pero hay una ciudad donde en una semana se literalmente se paraliza por la fiesta de las flores. ¿En dónde? En Medellín, ¿sí? En Cali, otra ciudad de Colombia, tiene la Feria de Cali entre el 25 de diciembre y 30 de diciembre. Todos invitados. El que quiera aprender a bailar salsa, allí le enseñan a bailar salsa y de la buena, ¿sí? Pero esto, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque esto implica que parte del concepto de productividad que estoy yo, que estamos trabajando, necesitamos tenerlo en cuenta. Sí, es fundamental en el concepto de la productividad y el rendimiento de la mano de obra también entender en dónde nos estamos moviendo. Por eso es que hay que saber eh, incluir esos ítems en la planificación. Obviamente no es lo mismo trabajar a 20 grados, 22 grados, 24 grados centígrados que como acá en la costa, que tranquilamente puede haber 32, 33 grados centígrados y sensación térmica de 40 grados. Sí, no. Y estarle echando pico y pala a la tierra no es tan sencillo. Otro tema importante es el concepto de financiación, el proyecto, ¿sí? Los famosos CAPES y OPES, ¿sí? El CAPES el CAPES es el capital, es la inversión, pero no es el presupuesto. Ojo que no, cuando estamos integrando el CAPES y el OPES al cronograma, estamos integrando un insumo que sale de ese capital, pero no es el presupuesto. ¿Sí? Nosotros hay veces que por seguridad, porque es que los valores o lo que cuesta es algo, un insumo privado de la empresa, desvirtuamos completamente el concepto y a la larga ni la misma empresa se da cuenta o tiene claridad de cuánto cuesta la obra. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo porque si tenemos claridad, podemos hacer todos los escenarios como que querramos hacer. Ojo, ojo un momento, ya tenemos que estar perdiendo ese concepto de, de, de cronogramas determinísticos, el famoso GAN. A nosotros nos fascina esas barritas de GAN, pero eso es determinístico. Sí, y los proyectos nunca son determinísticos, jamás lo han sido, nunca lo han sido. Si quiere aquí o cuando desea alguien, le puedo enviar cualquier 100
libros del 55, no, del 55 al 70, donde los verdaderos cultores de la planificación hablaban de planificación probabilística. Lo que pasaba es que los computadores de ese tiempo eran eran bebés comparado a lo a lo que son ahorita y que usaron, fueron a un término medio. Sí, el término medio es, bueno, usemos algo que podamos, la programación ser más sencilla y resulta de que nos adaptamos a ello. Lo mismo los presupuestos. Los presupuestos no son determinísticos, nunca lo han sido. Los presupuestos son probabilísticos, ¿sí? Y con base en eso hay que comenzar a analizar esos presupuestos, ¿sí? Y ahora, obviamente, las capacidades, todo lo que nos toca que entregar respecto a los compromisos, ¿correcto? ¿Por qué es fundamental indicar esto? Porque sin esto, nuestra planificación nace truncada, ¿sí? Nuestra planificación nace truncada. Y al nacer truncada nuestra planificación, hay veces no desarrollamos lo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ya entrando en la otra capa? Esta es la primer capa, la capa bonita, en lo que llaman muchos el nivel 3 de la planificación. Tenemos que comenzar a entrar un poquito más allá. Y ese entrar un poquito más allá, qué nos dice? Veámoslo acá. Pero publiquémoslo. De presentación. Listo. ¿Qué nos dice? Eh, que tenemos nosotros tenemos que pasar del concepto del planear para ejecutar actividades al planificar. Y cuando nosotros estamos planificando actividades, ¿qué tenemos que procurarnos? Que las actividades son esto, lo que están viendo ahí, ¿sí? Tarea, actividades y las actividades eh, ¿cómo es? Es una mezcla de tiempo y calendario, ¿sí? De tiempo y calendario. ¿Esto por qué surgió? No surgió porque mi Dios es grande o porque, pues, no, porque los métodos de planificación nacieron en los 50, 55, se comenzaron a perfeccionar y ya llegaron a un nivel más o menos estables en los 60. Pues los que nacimos en esa época, obviamente, eh, pues nacimos, no vimos la maduración de esos temas. Pero ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pues eso era muy sencillo. En ese tiempo, el que lideró los grandes proyectos de punta y hicieron eso fueron los americanos, ¿sí? En los 50 los americanos que vivían tenían el miedo aterrador, y es un miedo, todavía lo tienen, de que les pusiesen una bomba nuclear allá, una atómica, y les cayera y todo. Entonces comenzaron a desarrollar métodos y metodologías para poder impulsar a la terminación de proyectos. Dinero no era problema. ¿Cuál era el único problema? Tiempo, necesitaban. Es más, se pusieron una meta de que antes de terminar la década, o sea, la década del 60, deberían poner un hombre en la luna. Sí, ese era una meta que se pusieron en ese tiempo. Sí, entonces no les interesaba un poquito el dinero, les interesaba era el tiempo. Por eso es que los métodos se basaron en primera instancia en duración, el tiempo,
¿sí? Ya madurando esto, ya madurando esos métodos, nosotros llegamos a que estas actividades como tal, ¿sí? Como tal, esas actividades tienen que, no solamente son tiempo y calendario, sino que tienen dos componentes. El recurso como tal, la mano de obra como tal, y estos recursos se desprende un ítem muy importante que son los materiales, los equipos y las herramientas. ¿Sí? Entonces miremos que ya esa no es solamente tiempo, ¿sí? ¿Cuánto se demora la actividad? 5 días. No. ¿Cuánto se demora la actividad? 5 días. ¿Y qué implica en esos 5 días esos recursos? Miremos que nunca, que es uno de los errores que se ha cometido, nunca se dijo, obviemos esta parte. ¿Sí? Nunca. Se dijo sencillamente, vamos a programar el tiempo, pero obviamente tenemos que tener en cuenta los recursos, mano de obra, materiales, equipos y herramientas. Pero esos recursos se compaginan con algo más complejo, que es el rendimiento, no solamente de la mano de obra, sino de la maquinaria, de los desperdicios y todo ello. Miremos que entonces esto que me llevó a que no es solamente planificar tiempo, sino que planifico también el recurso, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? Sencillamente porque es que yo puedo tener mi cantidad de trabajo a realizar y eso es lo que pongo en mi cronograma, pero yo tengo que saber lo que implica la productividad, ¿sí? Y esa productividad, ¿quién impacta? Miremos que todo esto, recuerden que la multiplicación es asociativa, A por B es lo mismo que B por A, ¿sí? Entonces resulta de que cuando yo planifico la duración esperada de mi actividad, tengo que incluir no solamente la cantidad de trabajo a hacer, la duración, el grupo de trabajo y todo lo que impacta esa productividad. Entonces, por eso es que yo llego y puedo decir, esto se demora 10 días. Listo, 10 días. Yo pongo en mi programa, en mi cronograma 10 días, pero tengo que tener en cuenta todo esto. Eso es lo que de pronto hay veces obviamos. ¿Sí? Y primavera como tal le está diciendo, ojo, que yo te estoy diciendo que yo trabajo con base a la duración, pero no te estoy diciendo que esto no va. ¿Por qué va? ¿Sí? Entonces, qué es lo que generamos con esto? Un concepto que le hemos llamado valor, ¿sí? ¿Y por qué le tenemos que llamar valor? Porque la planificación es un valor. Si la planificación no puede aportar a que el proyecto se ejecute correctamente, pues no hicimos nada, ¿sí? No hay nada que hacer, ¿sí? Y cuatro, no, cinco aspectos fundamentales, o más que todo, cuatro aspectos fundamentales y uno que aporta una buena planificación con base, por ejemplo, a primavera, es que nosotros podemos tener en cuenta los objetivos estratégicos de la empresa o del grupo o del banco, si estamos hablando de proyectos de desarrollo con fondos multilaterales, ¿sí? ¿Sí? Donde nosotros tenemos que tener qué es lo que contribuye o la contribución al desarrollo económico y social, a la visión estratégica, una gobernanza fundamental, ¿sí?
Porque es que si yo sé qué es lo que tengo en la planificación y sé qué es lo que me aporta y sepa a dónde voy con ella, yo puedo decir que el proyecto está bien o el proyecto está mal. También puedo gestionar esos recursos, la utilización de mano de obra, maquinaria. Esta mano de obra, ahorita vamos a ver un mapa mental donde nosotros hablamos ya de hasta curvas de aprendizaje, las secuencias constructivas, ¿sí? Las secuencias constructivas son fundamentales. Es más, hasta la logística, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, Colombia que tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico, no es lo mismo traer una carga por China, por el Pacífico, si mi proyecto es acá en el Caribe. No tiene sentido. Un ejemplo brillante de eso fue que, y creo que de pronto hasta ustedes lo vieron, fue que el metro de Bogotá, los primeros trenes del metro de Bogotá llegaron a Cartagena. Y dirán, sí, chévere, pero llegaron a Cartagena. Sí, los trasladaron a Bogotá vía terrestre. ¿Por qué? Porque nosotros somos poquito medio lelos y olvidamos el transporte fluvial y olvidamos el transporte férreo, ¿sí? Y no tenemos eso, la verdad no lo tenemos. Entonces, pero lo simpático de poner eso en Cartagena, ¿qué significa? Que para ir a Bogotá tenemos que pasar por Barranquilla y tenemos que llegar casi a la entrada de Santa Marta. Y simpáticamente tenemos puerto en Barranquilla y puerto en Santa Marta. Si hubiese habido una mejor logística, pues lo hubiésemos colocado en el puerto de Barranquilla, que es más cerca, se hubiesen ahorrado un día y medio en transporte, que eso es mucho dinero para ese tipo de cosas. Pero ahí donde vemos el concepto no solamente de las secuencias constructivas, sino de la logística que se debe de tener en cuenta. Y así mismo pasa en los proyectos, ¿sí? Por ejemplo, saber el ciclo del clima, ¿sí? Saber cuándo llueve, para evitar comenzar una obra en pleno invierno, ¿sí? O el otro extremo, comenzar una obra en pleno verano o en plena sequía y donde uno de los insumos que nosotros necesitamos es agua. Y ahí también se nos complica la vida, ¿sí? El concepto de riesgos también es fundamental, ¿sí? Miremos que todo este criterio de anticipar riesgos, simular escenarios, integrar los buffers, las holguras, las reservas, y más adelante en otra charla les hablaré del drag. Recuerden que la ruta crítica es, es las actividades con holgura cero. Sí, pero si la holgura es cero, yo no puedo opinar nada del tiempo de que se está trabajando. Con este drag, esto es una métrica de un profesor americano, Stephen Devenot. Él desarrolló esa métrica donde nosotros podemos determinar, ¿sí? ¿Qué impacto hay cuando se comienza a mover las actividades y se van acercando a esa ruta crítica, ¿sí? ¿Qué impacto sucede ahí? Sí, es importante, es muy importante, supremamente importante. Es más, yo estoy trabajando en la actualidad, este es determinístico, estoy trabajando con el profesor de Benú desarrollando un modelo ya probabilístico, le hemos llamado genial, RR DRAG.
Más que todo R porque estamos hablando ya de los temas probabilísticos, utilizando otra plataforma de planificación que se llama Spider Project, ¿sí? Se sustenta en el concepto de probabilístico. Y todos estos cuatro que nos dan un concepto económico. Este criterio económico es fundamental, compañeros, porque los proyectos se hacen si son privados para producir dinero, si son públicos para generar bienestar, no más. ¿Sí? Entonces a nosotros como project manager, ¿qué nos van a pedir? Si es privado, utilidad y si es público, bienestar. Eso es fundamental. Entonces, es aquí este concepto que lo tenemos que tener muy, muy, muy en claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos da? Veamos, ¿qué nos da? Que este concepto, este criterio de planificación nos lleva a que nosotros, a ver si acá se ve mejor. Este concepto se nos lleva a que no, se nos lleva a que nosotros tengamos en sí el criterio de la planificación. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que tener? Pues tenemos que planificar el alcance fundamental, tenemos que planificar el tiempo, tenemos que planificar los recursos y tenemos que planificar los riesgos. ¿Y qué insumos necesitamos para planificar cada uno de ellos? Pues sencillo, nosotros necesitamos, y es ahí donde ya entran el poder de las herramientas, de las herramientas de planificación, ¿sí? Ustedes verán aquí EPS, ¿esto qué es? Esto es Enterprise Project System. Este es la empresa, ¿sí? Y entonces, qué vamos a comenzar o qué podemos descubrir? Pues podemos descubrir simple y llanamente que nosotros tenemos que determinar en la planificación todo lo que nuestra empresa como tal necesita en un momento dado, ¿sí? Y lo primero que tenemos que saber fundamental para poder planificar correctamente es qué tipo si el proyecto va a ser subcontratado o lo vamos a hacer directamente nosotros, ¿sí? Entonces, o si nosotros vamos a desarrollar la ingeniería, ¿sí? O si nosotros vamos a tener un sistema de proveedores donde esos proveedores no solamente nos van a proveer máquinas y herramientas, sino materiales y otros insumos, ¿sí? Aquí, quién es el que se encarga de respondernos esta pregunta si vamos a usar subcontratistas? Pues el modelo o tipo de contratación que vamos a hacer. Y esto también se planifica. Ojo que no hay, bueno, excepto un contrato, pues, estrechándose la mano, ¿sí? Pero todos los contratos o los que utilicen modelos internacionales, uno de o parte fundamental de ellos es el cronograma. Siempre vamos a vernos de ese tema, es cuando hay un chicharrón. Estamos atrasados, entonces vamos a ver que es que este proyecto está basado en hitos. Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto simpático.
lo firmamos el 16 de mayo, 16 de mayo, ¿sí? Y en el contrato, y yo como le digo a mis jefes, no sé dónde dónde estaban, pero sobrios no estaban. Había un parágrafo que decía que el 50% de la obra civil debía estar terminada el 31 de julio. 16 de mayo lo firmamos. 16 de junio, un mes. 16 de julio, 2 meses. Y 31 de julio, 2 meses, 15 días. El 50%. Ah, Jair, pero es que si podemos, no, no llegamos ni al 2%. ¿Por qué? Porque no sé qué firmaron, pero después comenzaron los ayayay, ¿sí? Entonces, esos modelos de contratación son importantes. Pueden ser EPC, Ingeniería, Procura y Construcción, ¿sí? Nosotros hay veces no, es que mi empresa es un EPCista. Y hay veces no sabemos en sí qué es ser un EPCista. Y ser un EPCista es fuerte y es bastante complejo en un momento dado, ¿sí? Hay los modelos FIDI, que son modelos colaborativos, son lo que llaman contratos colaborativos, es decir, que ambas partes no solamente colaboran para que el proyecto se ejecute, sino que saben todos los bemoles que puede haber. Por eso es que es muy complejo después decir de que usted firmó ese contrato y no sabía lo que firmó. Capaz de que pasa y pasa. Sí. Están los contratos NEC 3 que era uno anterior, y NEC 4 que es la última versión, creo que es del 2017 hacia acá, algo por ahí. El NEC tiene unos apartados bien complejos sobre el cronograma. De si nosotros tenemos y se convierten en insumo de entrada, porque después pueden ser lo que se va a utilizar para las dichosas reclamaciones, ¿sí? El otro modelo es a suma alzada. Este es el modelo más perezoso porque te da un precio, un valor, y hay veces se le olvida lo demás. Por ejemplo, aquí en Colombia, casi todos de 100 proyectos, los 100 les pasa es que sí, se firma a suma alzada y el que lo firmó siempre se le olvida el IVA. Entonces, ay, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a pagar el IVA pleno? Pues yo soy un poquito grosero y que ahí se me sale una grosería, pero pues fuiste el que firmaste esa vaina y comienzan los ayayay. El otro ayayay que no se dan cuenta son los pagos de las pólizas de los seguros y de todo lo que se llama el permitting, o sea, todo lo de los permisos. Y ustedes no saben cuál es el veneno ahí. El veneno es que eso no es parte del presupuesto. Eso es un costo. ¿Sí? Y entonces, al no ser parte de su presupuesto, ser un costo y que se convierte literalmente en un gasto, usted va a perder. Entonces, no conozco de esos 100 proyectos que le digo, no conozco en Colombia, no conozco cuánto han perdido, pero sí le sé definitivamente que perder el 4 por mil, simple y llanamente por los trámites. Sí, simplemente porque se les olvidó incluir que cuando se hacen con estos, y es un truco que les indico a ustedes, los que lo estén por ahí, se les haya olvidado recordarlos, es que sea parte de hay que utilizar dos estrategias cuando se usa suma alzada. Primero, declarar a suma alzada y declarar el AIU, Administración, Imprevisto y Utilidad. ¿Cuánto es el porcentaje? Para que con base en ese después podamos desglosar. Por ejemplo, en Colombia, el IVA se paga es sobre la utilidad.
Entonces, si tú declaraste en el contrato que el IU, ahí puedes desglosar cuál es la utilidad. Y lo otro más importante es tener un presupuesto o un dinero aparte o una bolsa aparte para todo lo que tenga que ver con pólizas, con permitting, con permisos y licencias, que es bastante complejo. Y el mejor para mí es a precios unitarios. Obviamente es muy complicado. Hay que, un proyecto grande pueden ser 10.000 APUs y eso se vuelve un poquito complejo. Pero con este aseguras, sabes a ciencia cierta cuánta plata la empresa va a perder. No va a ganar, sino cuánta ciencia va a perder. Y bueno, si se hace bien, cuánta plata se va a ganar. Este modelo de contratación es el que me va a impulsar qué tipo de subcontratista voy a tener y qué modelos de contratos voy a hacer. Hay unas empresas grandes que no aceptan tercerización. Entonces, hay otras empresas que te exigen que ese subcontratista al menos una gran cantidad de las restricciones que tú tienes en tu contrato se le aplique. Y hay unos subcontratistas que dicen, no, yo a ese baile no voy. Lo otro son las especialidades constructivas, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, que es muy fundamental poder saber y desglosar esas actividades en el proyecto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos EPS. Sí. Ahora viene otra que casi todos la hemos oído, muy pocos hemos oído de PS, es las OBS, la estructura de desglose de la organización. Sí. Esta es fundamental porque no solamente nos está indicando el organigrama de todos los dolientes del proyecto, sino están indicando también las matrices de responsabilidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién responde o la escala de respuestas? ¿Sí? Hay veces, y es típico en Latinoamérica, y en Colombia es clásico, de que a uno le envíe, si hay 100 ingenieros y 100 directores, uno envía el correo a esos 100 ingenieros y a esos 100 directores. Y hay veces, no, es que a mí me dijeron que lo enviara a todos y no necesariamente todos tienen que saber o responden por esa parte del proyecto. Entonces, estas matrices son fundamentales no solamente en la comunicación, no solamente en quién responde o cuándo responde esa persona, sino las responsabilidades. Y también fundamental los histogramas, ¿sí? Es fundamental no solamente conocer todo el grupo de trabajo en todas las etapas de esa planificación, su impacto en tenerlo y no tenerlo, ¿sí? Esta OS es fundamental. La otra que sí todos conocemos y todos aplaudimos es la WS, la estructura de desglose del trabajo, ¿sí? En español, EDT, en inglés, WS, ¿sí? En esta WS tenemos tres cosas fundamentales para construir cronograma, y es aquí donde yo les indico esto. Yo no puedo construir sin saber mi cronograma. Mi cronograma se basa en el calendario y tengo que saber el calendario fundamental. Sí. Y es más, uno tiene que saber a dónde llegues a lo que vieres. Por ejemplo, yo en este instante estoy trabajando para una empresa americana. Yo estoy aquí en Colombia, ¿sí? Mi calendario se rige por el calendario americano. Es decir, cuando aquí es festivo, allá no lo es, porque no están sus festivos y los festivos americanos son mis festivos.
Entonces, ese es un criterio. Lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes hacen o hacen negocios o interactúan con empresas chinas. Si ustedes no se meten en la cabeza el año chino, se pueden meter en un lío grandísimo, porque el año chino no comienza en finales de enero, principios de febrero. Puede tranquilamente irse en mitad de enero, mitad de febrero y un poquito más, porque es bastante complicado, ¿sí? Y ese cronograma tiene otras dependencias. El clima. El clima, nosotros, por ejemplo, no sé, en Perú, nosotros aquí en Colombia tenemos el IDEAM, ¿sí? Es, el IDEAM es un centro donde me están diciendo completamente los pronósticos del clima y yo puedo encontrar en este sistema 30 años de intensidad de temperatura, los picos altos y bajos de la temperatura promedio, los índices de lluvia y los días de más, el número de días que llueve por muchas áreas. Entonces yo puedo, con base en este concepto, yo tranquilamente puedo extraer esta información, ¿sí? Aquí, temperatura máxima del aire, de media del aire, número de días con lluvia, humedad relativa de los últimos 30 años. No conozco en Perú, no puedo relacionar, pero en Colombia este sistema es bastante interesante. También tengo el tema de las restricciones, no solamente restricciones con clima. Cuando estamos trabajando con proyectos, eh, proyectos donde tengo que interactuar con el medio, entonces tengo restricciones ambientales. Las culturas locales son fundamentales y en Colombia es fundamental. No es lo mismo un proyecto en el centro del país que en la costa norte o en la costa pacífica. Es fundamental, ¿sí? Las fases constructivas son criterios ideales, ¿sí? Son importantes saber qué equipo necesito, cuándo termino una fase y comienzo la otra, y las tareas. Aquí, qué me genera esto? Pues me genera que yo después de tener la planificación del alcance completa, puedo planificar el tiempo. ¿Y el tiempo de qué me depende? De las dependencias lógicas, valga la redundancia, las relaciones lógicas, final-inicio, inicio-final, final-final, inicio-final, ¿sí? O final-final también. Esas relaciones son de dependencia y ellas van a tener lo que se llaman los slack o los atrasos en atrasos negativos o atrasos positivos. También la secuencia de actividades, como las actividades son en secuencia, son en cadena, o pueden ser muchas en paralelo, otras no. Puede haber todo ese tipo de secuenciación. Los hitos críticos, nuestra ruta crítica y nuestra ruta más larga, ¿sí? Esto es fundamental. Ahora, yo puedo planificar los recursos. El recurso humano es fundamental y tener el criterio de rendimientos. Sí, en unas charlas pasadas que yo di por aquí mostraba el impacto de la temperatura en el rendimiento diario y el impacto de las horas extras. Eh, ya está bien el famoso trabajar horas extras.
o trabajar más para podernos que actualizar es un error, ¿sí? Es un error. Las famosas trabajos adicionales, ya hay, ya hay documentación en extenso del tema. Y el otro error que también se comete, que es aumentar las cuadrillas. Si estoy atrasado, aumento. Yo siempre pongo de ejemplo algo que me dijo un superintendente en Cerrejón, una mina de carbón en La Guajira, una obra que se necesita 1 millón de horas hombre, no se puede hacer con 1 millón de hombres en una hora. No se puede, no se puede. Entonces, este tema es fundamental, las especializaciones de ese recurso y las curvas de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que por más que sea, esas personas necesitan esa curva de aprendizaje, al menos 2 semanas. Cualquier cuadrilla que con mínimos conocimientos necesita para poder comenzar a rendir, ¿sí? Los equipos y herramientas que son también fundamentales. Y el otro son los riesgos. Nosotros acá podemos aquí planificar los riesgos, ¿sí? Aquí puse un ejemplo solamente. eh, eh, Riesgos en materiales, equipos de importación, lo que les hablaba, logística y materiales locales, ¿sí? Este criterio es fundamental, ¿sí? Entonces, como vemos, como vemos, nosotros acá, no solamente para poder llegar a poder planificar un proyecto, necesitamos tener todos esos insumos para poder mínimamente decir que nuestro proyecto está bien desarrollado. ¿En qué sentido lo digo? Pues porque por más que por más que sea simple esta estructura, ¿sí? Esta estructura que ustedes ven ahí se está cumpliendo, ¿sí? Es decir, que para poder nosotros desarrollar todas las actividades, necesitamos, para poder generar un cronograma mínimamente en primavera, lo necesitamos desarrollar a partir de conocer estas partes, ¿sí? Entonces, ¿por qué se nos hace necesario eso? Si nosotros abrimos un proyecto en primavera, un proyecto en primavera, no es lo mismo como abrimos un proyecto en Project, ¿sí? Sí, nosotros en primavera no podemos hacer lo mismo. Nosotros necesitamos al menos el desarrollo de una idea principal. Lo que yo les mostraba en esta figurita aquí, métase en la cabeza, es lo que yo necesito. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a construir un parque solar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? En primera instancia, necesito crear la empresa Enterprise Project Structure, y esa empresa, como ven, mire que están viendo qué es una estructura, ¿sí? Y si yo voy a crear esa empresa, ¿sí? Yo le voy a dar empresa, se llama Parque Solar. Ya esta empresa, ya.
ya creé esa empresa, pero esta empresa, ¿qué va a hacer? Pues un parque solar. Entonces, aquí le voy a añadirle que esta empresa va a ser el parque solar eh, Sol de Luna. Sol de Luna, Sol de Luna, y va a ser la construcción. Entonces, miremos que ya tengo la empresa que va a hacer, ¿sí? La construcción, pues pongámosle sí, construcción. Y ya, yo con esto ya creé la empresa, pero no he hecho nada ahí, ¿sí? No he hecho absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito de esa empresa? Pues crear, crear un proyecto. Sí, y sí, mire que yo aquí ya puedo ver el proyecto. Ah, sí, aquí está. Pero no puedo desarrollar más del proyecto porque sí necesito añadirle insumos a ese proyecto. ¿Y cómo le añado insumos a ese proyecto? Sí, este proyecto Sol de Luna, el proyecto se llama Construcción, tengo que comenzarle a añadirle los elementos. ¿Quién es el dueño de ese proyecto? Y tengo que venir a mi sistema y decirle, el dueño de esa empresa, ¿sí? Y después, listo, cómo le voy a llamar a ese proyecto? SL y el nombre del proyecto Sol de Luna. En primavera es fundamental estos dos términos. Yo puedo indicar la fecha de inicio o, en su defecto, la fecha final. No es conveniente añadir la fecha final porque implicaría una restricción, ¿sí? El hito de inicio es mi restricción porque antes asustan y después es mi trabajo, ¿sí? Aquí entro en los roles y acá yo puedo construir todos los roles que yo necesite, ¿sí? Lo que llamábamos la OBS, ¿sí? Yo puedo añadir los riesgos, el tipo de responsable de ese proyecto. Yo puedo decirle la asignación del tipo de rendimientos que yo voy a tener y ya. Mi- y ya. Miremos que ya aquí se me creó el proyecto. Sí. Este ya es el proyecto como tal. Sí, entonces, ve, notaron la diferencia acá en primavera que en Project. En Project, que necesitaba solamente añadir actividades. Acá yo necesito desde el principio generar una estructura, ¿sí? Que en la medida que esa estructura sea bastante grande, pues yo puedo, así mismo puede crecer ese proyecto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo abro este proyecto tiene casi 10.000 actividades, ¿sí? Y si yo me ubico en este proyecto en cualquier cosa de sus actividades, yo puedo, el estatus, todas las actividades y todo lo que tengo que implicar con el proyecto. Si nosotros entramos a ver los roles, aquí yo puedo comenzar a añadir los roles de cada uno. Es fundamental tener en cuenta esos roles, pues para poder yo determinar cómo voy a trabajar. Aquí vuelvo a mí.
vuelvo a mi proyecto, pero en este proyecto, ¿qué me hace falta? Me hace falta, acuérdense que en Proye añadir rápidamente las actividades. En este proyecto yo no podría añadir las actividades simple y llanamente. Tengo que crear una WS. Si yo no creo esa WS, si yo no creo esa WS, espérate que como yo cerremos. Si yo no creo esa WS, yo no puedo en un momento dado poder asociar en esa WS cuál es el tipo de proyecto que tengo. Supóngase que yo voy a añadirle una actividad a esa WS, ¿sí? Yo la puedo añadir, pero qué tengo que especificar de ella? ¿Qué tengo que especificar de ella? No solamente el tipo, el nombre, sino todo lo que tengo que ver con ella, todo lo que tengo que asociar con esa actividad. ¿Sí? Es muy importante que para yo poder construir esta WS, ¿sí? Asocie no solamente el tipo de actividad que voy a hacer, no, su nombre, sino todo lo que tiene que ver con ella, ¿sí? A partir de ahí, a partir de esa posibilidad, de esa posibilidad, yo puedo crear eh, puedo crear actividades. Es que estoy. Puedo crear esas actividades. Y mire qué es lo que al crear las actividades, qué es lo que me va a indicar. No solamente me va a dar un código, un nombre de nueva actividad, sino que me va a asociar con la WS. Si yo no tengo esa WS clara de qué es lo en dónde voy a ubicar esa actividad por especialidad, por tipo, por contrato, por su contratista. Yo puedo definir como quiera esta WS, ¿sí? Como quiera son los niveles. Si yo no defino dónde va a ir esa nueva actividad, pues el programa no la reconoce. Y por último, yo necesito el concepto y nos quedamos solamente con las dependencias de las actividades. ¿Sí? El concepto las tareas dependen en primavera de sus predecesoras y de sus sucesoras y de la duración. Si yo sigo, yo puedo a asignarle recursos, los que quiera.
y por fin creé mi actividad. Miremos que no es lo mismo que cuando hablábamos de project, que el project yo solamente creo el proyecto y comienzo a añadirle nombres de las tareas. No es lo mismo. En Primavera, si yo no tengo en cuenta todo lo que hemos visto, no pasa nada. No podemos desarrollar el cronograma. ¿Sí? Otra cosa fundamental que tiene Primavera es lo que se llaman layouts. Nosotros en estos layouts nos podemos generar cualquier cantidad de estructuras. Yo puedo tener las estructuras que quiera. Puedo traer actividades, línea base con la corriente, calendario, puedo tener conceptos de valor ganado, ruta crítica, el camino más largo, los recursos y yo puedo añadir las que desee. También Primavera tiene un concepto de filtros que son fundamentales donde nosotros podemos filtrar las actividades como nosotros querramos, según, por ejemplo, las actividades completadas. Yo puedo darle, aplicar esto y me salen las actividades completadas. Yo si quiero, puedo eliminar esta estructura típica para poder que se me vea mejor. Sí, yo las puedo eliminar y tranquilamente todo el proceso que yo quiera hacer con estas actividades, le puedo dar control A, control C y puedo traer todo a Excel, a Excel y en Excel pego y ya puedo manipular lo que yo desee de las actividades. Sí, hay que hacerle ciertos filtros a este tema. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Por ejemplo, eliminar este D o eliminar esta A. Tranquilamente uno puede insertar una actividad, puede remarcar esas actividades, remarcar esas actividades, puede entrar puede entrar aquí en data, puede dividir, puede ser delimitados, no, este no es fijo, puedo eliminar las A y darle fin y me quita las A. Eh, todo lo que yo quiera hacer en Excel lo puedo hacer a nivel de graficación y a nivel de todos los elementos que desee. También nosotros podemos desarrollar, podemos tener en las columnas, podemos tener cualquier cantidad de, de columnas customizadas, ya por código de actividades, por tipo de actividades, por costos, según la línea base. Es decir, que si nosotros podemos tener en un momento dado toda toda la información, si lo estoy dame un momentico. Qué pena. Podemos, si nosotros tenemos todo el ecosistema
del proyecto del proyecto con base en lo que definimos y con base en todo esta estructura, podemos desarrollar un buen proyecto. Si no tenemos estos insumos, como los acabamos de ver, el cronograma no lo podríamos desarrollar y no podríamos definir toda esta cantidad de información dada que que me puede entregar el programa. Sí. Este fue un barrido muy rápido, muy sucinto de cómo podemos utilizar un programa como Primavera, pero lo más importante es que la herramienta como tal es poderosa, pero si ella no tiene los insumos que hemos hablado antes, no podemos hacer una buena planificación. Yo los invito mucho y es a que hagamos una buena planificación de proyectos con base a los entregables y con base a los insumos que necesitamos para poder desarrollar esa planificación. Sí, hay veces por los azares, de pronto por creer que ejecutar el proyecto es lo más importante y no tener ese, y que la planificación es un papel que a la larga sí lo es, pero ese papel se vuelve importante cuando comienzan a ver los problemas o cuando comienzan a ver errores constructivos, errores en las fases de ejecución y cuando tengamos que implicar todo lo que tenga que ver con, con los riesgos, pues nos podemos ver afectados. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, Yair, ¿cómo estás? Oye, excelente presentación, bien detallado, bien, sí, que busca, digamos, bueno, lo que nos has explicado todo, busca pues eh, eh, todo lo que es primavera, ¿no? Todo el desarrollo de programas, no solamente con la eficiencia, sino busca la eficacia, ¿no? O sea, que en todo, tanto en tiempo, digamos, esté todo bien planificado. Excelente, ¿ah? Excelente, muchas gracias. Y con referencia con respecto a si hay una entidad que en Perú, o cómo se llama la entidad, de lo que ve, digamos, meteorología, hidrología y todo lo que es clima. Sí, sí hay, se llama CENAMI, o no tsunami, sino CENAMI, que es Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología bueno, del Perú, ¿no? Sí, Vale, oye, excelente, muchas gracias, muchas gracias. mucho A ver, gusto. por ahí pueden haber más preguntas. Sí, dime. Es importante, César, si ustedes están desarrollando proyectos de infraestructura que implican con las condiciones ambientales y del clima, pues entrar a esa institución y valorar toda la data. Porque la verdad es que uno puede estimar, yo tranquilamente te puedo estimar qué días va a llover el próximo año en Colombia. Lamentablemente, sí, el famoso cambio climático no es una mentira, es una verdad. Y ya hay veces no se cumple, pero típicamente los meses que llueven acá son los mismos. Lo que pasa es que llueve más, ese es el gran problema. Y los meses que no llueve, pues no llueve y hace mucho sol. Entonces, ese tema, pero la realidad es que se cumple y es fundamental. Yo planteo clima cronograma, calendarios y saber los calendarios y lo que implica esos calendarios con las personas. Es fundamental para poder también saber las culturas, los carnavales, las fiestas
todo eso, aunque la gente dirá, uy, pero venimos a construir, no, eso es parte. Y tenemos que también entender las dinámicas, las dinámicas de todo, de todas las personas. Y con base en eso podemos tranquilamente. Mire, los proyectos, en los proyectos en Europa, en Estados Unidos, se trabaja de lunes a viernes. Los únicos lugares donde estamos trabajando hasta el domingo es en Latinoamérica. Porque según nosotros, en el mundo trabajan todos los días, ¿no? No, no, y la verdad es que no. Y es más, yo trabajo con empresas americanas y después de las 5 de la tarde, si un correo no se envió antes de las 5 tiene que esperar hasta el lunes. Nadie te envía un correo un domingo o un sábado. Ah, que es que eso muestra de... No, eso es un desorden. La realidad es que sí. Si se planea todo, se puede ejecutar. Sí, efectivamente, el cambio climático, porque Senami a veces nos da, digamos, algunos puntos, pero por el cambio climático, por ejemplo, a veces aparece otra cosa, ¿no? Ligeramente diferente. Y Mm, bueno, sí, pues acá en Lima está haciendo más frío que en otros años, ¿ah? Y bueno, chévere, sí, pues, ok, genial. sí, Acá en Barranquilla hace calor o llueve, cualquiera de las dos. ya, sí, sí. Aquí no hay frío, no, o hace calor o está lloviendo. Eso no hay problema. Excelente, gracias, ingeniero César. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta puede activar su micro? Sí, O hola, Marcel, ¿cómo está? Ya hay buena adelante, presentación. Daniel. ¿Qué tal? No, quería agregar lo que dice César. Aparte de que Lima hace un montón de frío, es la única ciudad en el mundo que hace frío pero no llueve. Sí, Exactamente. sí, Hace un frío pero no llueve, pero es bastante húmedo. sí, sí, sí. No, sobre lo que es la planificación, Yair, eh, ¿podrás que aunque no se puede comparar entre el MC Project y el Primavera, o en qué momento puedo utilizar Project y en qué momento puedo utilizar Primavera, o puede ser compatible los dos, se pueden interrelacionar, depende del tipo de proyecto, consulto. La verdad es que Project es para proyectos realmente pequeños, 50 60 actividades, donde la carga de la información o la data sea muy pequeña, ¿sí? La filosofía hay que adecuarse a la filosofía del trabajo, del trabajo de cada uno de los programas. Sí, Project como tal estimó un concepto de que la actividad eran tareas y tiempo y comenzó a hablar de los recursos, ¿sí? Pero limitó a temas muy fundamentales, por ejemplo, que si tú, ¿cuántos son los recursos en Project? 100% es uno, 300% son tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos es el mismo concepto de recurso. Entonces, si tú le dices a Project que balancee los recursos, de 300% te puedes lanzar a 3000%, porque para él es muy fácil decir, porque él no entiende, ¿por qué no entiende? Porque es que originalmente Project se desarrolló por Microsoft para poder controlar personas que estaban desarrollando software. Es decir, no estaba controlando actividades, sino estaba controlando un recurso humano. Entonces, en la medida que te añades recursos y añades otros elementos, costos como tal, comienza a flaquear. Primavera, todo lo contrario. Primavera es un software muy robusto que lo que hace es que basa todo en el concepto, sí, de la duración, eso sí, porque fue diseñado así, en la época que los gringos tenían plata para tirar para arriba. Pero, ¿qué te están diciendo? Ojo, que no es que yo te esté diciendo
que 10 días son 10 días. No, tienes que hacer todo este ejercicio, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas personas dicen que primavera es para proyectos complejos, para decir complicados, y que Project es para proyectos simples. La verdad es que, como tal, comparar los dos programas no sería justo, porque uno es un Volkswagen y el otro un Ferrari. Entonces, sí, son dos carros y te llevan al mismo sitio donde vas a ir, pero uno necesita una experticia y el otro, pues no, solamente prenderlo y saber meter una caja de cambio, ¿cierto? Ese es el tema. Ahora, Primavera tiene falencias. Una de las falencias es el concepto de duración, porque los proyectos son probabilísticos, no determinísticos. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos y lamentablemente a nosotros nos fascina esto. Mira, yo no sé, nosotros tenemos una obsesión con el Gantt. Primero se llama Gantt y Henry Gantt lo que menos hizo fue eso. Primero, eso es una de las cosas más horribles que pasó. ¿Cómo es? Adamiaki, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, fue un polaco, pobrecito. Él fue el que desarrolló este tipo de diagramas, pero lo desarrolló en los 50 cuando Polonia era parte de los rusos. Entonces los gringos, ni pendejos que eran, le iban a decir, le iban a dar ese nombre de un polaco al GAN. Entonces se lo adjudicó en un error horrible. Microsoft en los 90 llamó diagrama de Gantt. Y esto es un error porque el diagrama de Gantt es barras y usted no hace nada con las barras. ¿Sí? Los diagramas tienen como los cronogramas son probabilísticos, ya tienes que usar Monte Carlo, tienes que utilizar hasta cadenas de Markov, ¿cierto? Que es fundamental. Y ese es uno de los errores que nosotros hemos cometido y nosotros nos gusta ver el diagrama de Gantt bien bonito, pero no te hace mucha cosa. ¿Sí? Entonces, esa evolución de los sistemas de planificación no es porque Primavera sea para algo más complejo, no. Primavera sirve para hacer actividades de 50 también, pero también lo que te implica es el concepto de recursos y la información que tengas. ¿Sí? Porque también es un error, nuestro amigo, no es que le caiga y yo en la cabeza al pobre Project, por ejemplo, porcentaje de trabajo completado. Esto es un veneno, porque esto es un porcentaje. Imagínese usted estas dos actividades, lo que le decía yo en un instante, ¿sí? Dos actividades hechas en la misma hora, ¿son 2 horas? No. Entonces, por eso es que muchas empresas cuando solamente tienen las actividades y le dan unos pesos que son los inventan, terminan uy, el proyecto está en un 55% y va la gente y no ve nada. Pero no, es que está en un 55%. ¿Y cuándo va a ver? Es que esos pesos han sido mal ubicados. ¿Por qué? Porque el porcentaje y los pesos se dan con base a los recursos. Si usted no tiene recursos cargados tanto en Project como en Primavera, pues no sirve. ¿Sí? Ahora, hay programas más sofisticados. Spider Project, que es la contraparte de Primavera, es un software ruso, por eso es que no les gusta mucho a los gringos, pero Spider es un software ¿qué es lo que te hace? Te añade todo el concepto de riesgos, todo el concepto de riesgos y te añade hasta GAN de riesgos,
tiempo, localización, te añade cualquier cantidad de elementos. Es decir, y te puede trabajar con análisis de riesgos, Monte Carlo, tres escenarios. ¿Y por qué? Porque se basa en el concepto probabilístico de los recursos. Para primavera no eran necesarios los recursos. Ojo que no eran necesarios los recursos en ese tiempo, pero sí era necesario que usted hiciese esto, exactamente lo que acabamos de hacer. Primavera tampoco era pendejo el que lo hizo. Sí, yo te pongo 10 días, pero haz todo esto. Ah, que no lo hice, allí viene el problema. Es, Pero es, una consulta, Yair, cuando habla de recursos, bueno, acá está chocando con Marcel, que es el profesor de MS Project, PM4R, por si acaso. Este, eh, Uno para meter los datos de los recursos, ¿cómo va? Es básico el rendimiento del recurso, porque no solamente meter cuatro personas, pero cuatro personas, ¿cuánto me rinde por persona? Vamos a suponer, de excavación de un cimiento. Una persona, ¿cuántos metros cúbicos me puede excavar? Según el rendimiento. ¿Me entiendes? Cuando tú estás hablando de recursos, estás hablando no solamente de las personas, el rendimiento de las máquinas, el rendimiento de los materiales y la productividad del recurso humano. Por Eso te eso, pues, da la eso, productividad. ok, ok, eso es lo que vemos nosotros en análisis costo unitario, se puede decirse. Cuando tú haces el Correcto. análisis costo unitario, ves todo Sí, eso, ves de la hora hombre, ves los sí, materiales, herramientas cuánto vas a gastar, cuánto te va a así es. rendir, el equipo cuánto o sea, eso lo analiza y eso te sale en el Sí, software. Pero sí. igual tú lo puedes meter esos datos en el MC Project, ¿es así, Marcel? Sí, sí, no, es que tú customizas tú customizas columnas y lo puedes hacer, no hay no te estoy diciendo que no lo puede hacer, sino que el algoritmo como tal no incluyó eso, que es muy Ah, diferente, ¿me ok, ok, entiendes? El ok, algoritmo como tal no lo incluyó. Por ejemplo, tú me dices en Project, como en Primavera, como en Spider, manejan valor ganado, ok, ¿sí? sí. Sí. ¿Por qué te puedo asegurar que el 99% de las personas que usan valor ganado lo hacen equivocadamente? ¿Por qué crees que pasa eso? No sé, dime, o sea, yo lo utilizo MC Project para valor Sencillo, ganado. Ajá. sencillo. Costo actual o el actual cost. El actual cost Eh, es el el actual costo. costo contable del dinero. Sí, pues, pero eso lo puedes tú sacar información de lo que ¿De estás dónde? gastando de la entidad. No, pero ¿de dónde viene el costo actual? Eso te lo De, da de la contabilidad. de la parte financiera de Es tu pregunta. correcto. Dice, tú pones en tu proyecto, hasta la fecha, ¿cuánto he gastado en materiales, mano de obra, equipo, herramienta, Correcto. todo? Al 30 de Cor- septiembre. Y te dice ya, has gastado correcto. tanto. Eso es lo que tú pones en tu. Exactos, eso es, por eso te lo digo, si y lo tienes muy claro, y qué bueno que lo tengas claro, porque es que ese es uno de los temas. Si tú no tienes el valor del dinero porque recuerda recuerda algo fundamental, cuando tú haces un cronograma de un proyecto original o un presupuesto, eso es una fotografía que la tomaste en el tiempo. Así ¿Sí? es, así No es. puedes decir que a los 18 meses después va a ser el mismo presupuesto. Por Así ejemplo, de es. pronto ustedes no son susceptibles a eso por el tipo de cambio que tiene, pero por ejemplo, Colombia, que eso oscila como un berraco. Sí, entonces, y es más, si tú tienes un componente en dólares y un componente en pesos, el ayayay contable se te vuelve bien complicado. Pero ¿Sí? Jair, pues entonces pasa tu moneda a soles, pues. En vez de pesos, ponle soles, va a ser más estable. Bueno, pues si el proyecto estuviese construido en Perú sería válido, pero como estoy construyendo en Colombia, tengo que tener la tasa representativa del mercado, ¿sí? Y esa me impacta. Es más, en Colombia tenemos que Pero dividir. usted no tiene fórmula polinómica, por ejemplo. No, no, eso ya lo...
ya lo hace rato se Entonces, la dejó. única forma que lo pueden equiparar es con al tipo de cambio del dólar. Sí, sí. ¿Nada más? No, lo que hacemos en Colombia es declaramos un valor. Ya. El dólar va a estar a 5.000 pesos, todo el proyecto, entonces vale 5.000 pesos. El problema es que ha llegado momentos en que el dólar sube tanto que puede llegar ha llegado a los 4.800 pesos. Entonces imagínate en un proyecto. Mira, por ejemplo, Pero acá sí no conviene dolarizarlo, porque el dólar ha bajado, o sea, el sol se está poniendo cada vez más fuerte. El eh, dólar, o sea, el dólar sí, que tenemos ahorita de 3,5 soles por sol, vale. eso, En eso lo hemos Colombia también tenido, se ha subido. Lo que eso pasa es, lo hemos tenido en el año 2000. Mira, que en el 2000 son 25 años que ha pasado y tenemos el mismo tipo de cambio. acá no. Acá en Colombia tenemos unas cosas macroeconómicas y microeconómicas un poco diferentes que Pero eso de me la salen. polinómica sí antiguamente se hacía, pues, porque no era tanto el cambio pues ya no funciona, ¿no? O sea, o creo que ya no aplica o el criterio ya no es dable en la actualidad. Realmente quienes lo están aplicando todavía creo son ustedes y en Ecuador. Sí. Lo que pasa es que en Colombia el concepto de ajuste de precios por cambio de año solamente se acepta en mano de obra. Ah, En el resto no te lo aceptan. ah, Y no hay ajuste de precios. Si el proyecto no está bien presupuestado, compañero, en Colombia sí te fuiste. puede meter una quebrada de marca mayor. De Ah, marca sí, mayor. qué bueno. O sea, mira, en pocas palabras, no es que yo esté diciendo, a mí las herramientas, no, el problema no es la herramienta, como dicen en mi tierra, el problema no es el arco ni la flecha, el problema es el indio, ¿sí? Entonces, uno tiene que utilizar la herramienta para las necesidades que se tiene, pero también tiene que saber las falencias de la herramienta para poder no sobredimensionar esa herramienta sobre otro. Por ejemplo, un concepto, riesgos. Es imposible que mi primavera, bueno, tiene ya primavera risk, pero por ejemplo, Project no tiene riesgos. Y los riesgos tienen que ya estar asociados a los programas. Los programas como tal, ya los programas grandes, sofisticados, que está Spider, está Risky Project, está hasta Power Project, ya incluye ese concepto del riesgo, ¿sí? Y no lo incluye por fuera. ¿Por qué? Porque es que si intrínsecamente está metido en el corazón del programa, tú puedes valorar esos riesgos desde no solamente desde la ejecución del programa, sino desde la valoración de qué insumo necesitas para crear el cronograma. ¿De acuerdo? Ujú. Dale, Ok, Iván. está bien, está bien, está bien. Dale. Este, Muchas gracias, Daniel. Hola, hola, hola con todos, buenas Adelante, noches. Iván. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jair? Bien. Excelente la, la exposición, me ha Gracias. gustado mucho. Te saludo desde Perú. Trabajo poco más de 10 años en la construcción de hospitales. Soy ingeniero de sistemas, pero veo toda la parte de que es tecnología de la información en hospitales. Pero te comentaré que bajo esa experiencia no veo muchas similitudes entre el ámbito que se desarrollan los proyectos en Colombia como en Perú, lógicamente con sus diferencias bien marcadas, pero hay algo en Perú que sí creo que marca el cambio o la diferencia, y no necesariamente para algo positivo. Acá estamos llenos de proyectos a su alzada eh, en hospitales, pero ¿qué pasa con estos proyectos? Eh, están tienen tantas deficiencias y todo nace del expediente técnico, ¿no? Ese diseño que tenemos es tan deficiente que no se puede construir los hospitales tal como se los diseña. Uno, que los costos son bajísimos,
¿no? De repente, pues, estamos de acuerdo al de acuerdo al nivel del hospital, vamos a suponer un nivel 2.1. Acá es un hospital con varios servicios que se brinda, dentro de ellos emergencia, hospitalización y demás. Entonces, vamos a suponer que este hospital en promedio debería estar entre 200 y 250 millones de soles, pero pues cuando los costean en los expedientes, salen por la mitad de eso. A eso sumarle la mala ingeniería que se tiene en todas las especialidades, ¿sabes? No solo estoy hablando de la parte civil, estoy hablando también de arquitectura, mecánicas, eléctricas, equipamientos hospitalarios, sanitarios. Entonces, todas, tantas deficiencias que hacen que ese expediente sea inconstruible, ¿no? Entonces, nuestro hospital, que supuestamente en nuestro cronograma debería durar 2 años, termina durando 5, 7 años de construcción y no se acaba. No se acaban los hospitales. Y si se entregan a la mala, a la fuerza, porque ya de repente los médicos invadieron a la mala porque ya no pueden con el hospital actual que se le está cayendo en la cabeza. Entonces tomaron a la fuerza y tuvieron que adaptarse a lo que estaba hecho bien o hecho mal, como esté. Entonces tenemos ese problema. Y el problema acá no es la herramienta. O sea, herramientas hay múltiples. Hasta lo podríamos hacer en Excel, diría, de forma rudimentaria, ¿no? Pero el problema va más allá, ¿no? Entonces, a la capacidad de los profesionales que tenemos, que en hospitales seguimos jugando a las escuelitas, ¿no? A las escuelitas de que cuando van a diseñar el hospital recién están aprendiendo qué significa un PMA, un PMF, que son los programas médicos en los cuales se basan los diseños y las primeras versiones de estos expedientes, ¿no? Entonces, es un poco complicado que se pueda eh, seguir adelante de esta forma, ¿no? Entonces necesitamos en el Perú un cambio, un update, y nace desde las personas, ¿no? Hay una frase que dice, la cadena se rompe por el eslabón más débil, y en este caso acá, nosotros como personas, como profesionales, somos el eslabón más débil, ¿no? Porque no se contratan a profesionales que no tienen no tienen todas las capacidades para desarrollar una infraestructura de ese tipo, y por más que le pongamos, pues, el Ferrari o el bólido que estamos comparando haciendo la analogía con este tipo de programas, pues nunca lo vamos a sacar adelante. Te quería comentar eso porque lamentablemente esto es nuestra realidad, pero tenemos cosas positivas también en Perú. No solo lo negativo, pero había que hacer hincapié en eso. Muchas gracias por escucharme. Vale, vale. Yo quisiera, En otra ocasión, porque eso ya está diagnosticado. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros? Es que los presupuestos los hacen, yo siempre les digo, es tomando tinto o tomando, por ejemplo, un hospital es tan complejo que necesitas especialidades, no solamente eléctrica, mecánica, civil, hidráulica, sino que necesitas una persona que especialista en interferencias. Y la gente dirá, ¿pero qué? Claro, una persona que ya lleve 20 años o 30 años viendo, interactuando todo eso, y eso es eso es complejo. Lamentablemente nosotros todavía, y no solamente en Perú, en Colombia, todavía estamos construyendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y también gracias, yo siempre pongo un ejemplo un poquito sacado de los cabellos, que gracias a Dios la NASA no está en Colombia, sino está en Estados Unidos. Porque aquí pasó en un proyecto, un túnel, una empresa, ella tenía 11 túneles de 1 kilómetro. ¿Sí? Y el túnel que se iba a hacer era de 10 kilómetros. Entonces, como tenía 11 túneles de 1 kilómetro, se asemejaba a haber hecho un túnel de 10 kilómetros. Resulta que no se previó, y aparte de que se quebró la empresa, nos generó que ese túnel se demorara casi 20 años en construirse. Sí, por fortuna, imagínense, si vamos a ir a la Luna o a Marte, en Colombia, el expediente diría que empresas que tengan experiencia en distancias iguales o superiores.
a Marte. Y te aseguro que salen dos empresas, dos o tres, que tengan mayor cantidad de kilómetros porque han ido 100 veces a la Luna. Entonces suman esos kilómetros y creen que es lo mismo. Eso pasa muchas veces. Cuando los sistemas comienzan a crecer más grandes, hospitales. Yo en este instante estoy en la planificación y el control de un hospital en Estados Unidos. Tiene 22.000 actividades, 22.000 actividades. Tiene cerca de 300 grupos de trabajo. Es un monstruo de hospital. Y siendo americano está atrasado, pero más atrasado por una dinámica y todos la saben. Pero el sistema como tal, la ingeniería como tal, él está. Yo no creo que en Perú tengamos problemas o se tengan problemas de ingeniería. Allá hay buena ingeniería. Yo creo que es un tema un poquito más de fondo, que es donde los dos países compartimos nuestros problemas. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Estoy atento a cualquier cosa que les pueda apoyar respecto a la planificación de proyectos y espero vernos en otra oportunidad. Gracias, Jair. Bueno, te comparto el certificado que te voy a hacer llegar más adelante por habernos compartido tan interesante tema, por compartir tu experiencia con toda la comunidad y los diferentes invitados que han estado presentes el día de hoy. Y también invitándolos a todos, si en algún momento desean hacer alguna ponencia y compartir así su experiencia, como lo hacen diferentes profesionales de esta comunidad, como lo ha hecho, lo acaba de hacer Yair con nosotros, están invitados. De parte de Gestun estaremos muy agradecidos de poder ser un puente de sus conocimientos para todos los profesionales que están aquí. Marcel, quiero agregar más, ya coordinamos por interna para algún tipo de presentación que estaba planificado Ah, hacer, ¿ya? Y lo claro, otro, ustedes. quiero invitar a toda la comunidad, ¿no? Le voy a pasar un link, es con una investigación y para que puedan contestar unas preguntas. Es sobre liderazgo sobre la gerencia de proyectos para toma de decisiones, básicamente. A ver, colegas, pues, si me ayudan a contestar esa encuesta, le agradecería. Por el chat. Sí, por el chat va a pasar, Marcel, después. Ya, a ver. Gracias. Ya, excelente. Gracias, amigos. Entonces, gracias, Yair. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias. De igual Nos manera, estaremos viendo. Hasta luego. cuídense, Hasta cuídense. Hasta Chao. Buenas luego, luego. hasta noches. luego. Chao, gracias. Buenas Gracias, noches, gracias. Chao. gracias. Hasta Chao luego. amigos, que estén bien. Gracias, Jay. Hasta luego, gracias. Gracias.